Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Camino al Inframundo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la causa de que algunas personas nos den temor los payasos? ¿Se trata simplemente de ese maquillaje cargado, su forma de hablar, de vestir o hay una razón oculta? Una razón más aterradora y siniestra que muchos ignoramos. En esta ocasión traigo para ustedes una historia que nos hará pensar en esta pregunta. La siguiente historia lleva por título Carlos, el payasito caníbal. Comenzamos. La siguiente historia sucede en una colonia popular ubicada en alguna región de la República Mexicana. Una colonia pequeña en la que todos los habitantes se conocen y se llevan más como amigos que como vecinos. Entre estas personas vivía Carlos, un hombre trabajador y honesto, que dedicaba su vida a esta vocación tan noble como es el hacer reír a las personas, pues Carlos era un payasito. Carlos, a pesar de vivir con muchas limitaciones, era un hombre feliz, pues se había casado con la mujer que amaba y de este amor había surgido un hijo, el pequeño Mateo. La gente de aquel lugar estaba tan acostumbrada a la presencia de Carlos que tenían como referencia su hora de partida y hora de llegada escuchar una canción, un silbido alegre que lo caracterizaba. Muy temprano, a eso de las 6 de la mañana, Carlos partía a trabajar dentro de la ciudad, por lo cual la gente sabía que después de esto empezaban las jornadas, pues era una costumbre de aquel lugar. Por las tardes, poco después de la metida del sol, de nuevo se escuchaba aquella canción, la hora en la que Carlos llegaba. Un día cualquiera, en que Carlos salió muy temprano de su casa para dirigirse a trabajar en alguna región de la ciudad, ocurrió algo, pues su esposa, acompañado del pequeño Mateo, salieron de su casa con rumbo al kinder, donde el pequeño estudiaba. Pero a unas cuadras antes de llegar, un hombre que manejaba exceso de velocidad y en estado alcohólico arrolló a la madre y a su hijo, provocando que ellos fallecieran al instante. Carlos no se enteró de esto, pues él estaba trabajando lejos y nadie le avisó de esto. En la tarde, cuando era hora de volver, Carlos se dirigió a su casa, entonando aquella canción como siempre. Pero al llegar a su casa se encontró una escena dantesca, pues se encontró mucha gente reunida y personas rezando en aquel lugar. Carlos no entendía la razón hasta que unos amigos le contaron lo que había acontecido. Pese a que el hombre que atropelló a la esposa de Carlos fue detenido, el caso no trascendió, pues aquel hombre tenía influencias y fue liberado, además de que la palabra de un pobre payaso no fue suficiente para la ley. Pasaron los días y aquel hombre tan alegre y trabajador que era, pareció romperse algo dentro de él, pues de pronto se volvió triste, sedentario y cargaba una tristeza inmensa. Con el paso de los meses aceptó de que su esposa y su hijo no querrían verlo en esa forma, así que, pese a toda su tristeza, decidió levantarse una mañana y salir a trabajar, pero esta vez en silencio, guardando una especie de luto a su familia. En esta ocasión decidió alejarse más, no trabajar en la misma región donde trabajaba antes para no pensar en su familia, llegando a una colonia de gente adinerada en la que comenzó a trabajar. Carlos comenzó a ganarse el cariño y la confianza rápidamente de aquellas personas, pues los niños de aquella colonia lo estimaban mucho, ya que él les contaba chistes, les contaba historias y solía platicar con ellos. Todo parecía normal, además de que constantemente aquellas personas solían darles ropa, comida y muy buena propina. Pero todo cambió una mañana, cuando trabajaba en aquel lugar y vio llegar un auto que él reconocía de inmediato. Era el hombre que había atropellado a su familia. Carlos sintió una tristeza inmensa al ver esto, una impotencia. Pero un momento después aquel sentimiento cambió, pues vio que de la casa de aquel hombre salía una mujer y un hijo. Al recibirlo, Carlos sintió que su sangre hervía
y en ese momento decidió que cobraría venganza, hiriéndole de la misma forma en que él lo hirió, quitándole a su hijo.